alegro mucho que todos estén aquí. Nosotros estamos por una amistad intelectual indeleble ante Luis Oro, que ha sido una persona que ha tenido una valentía espiritual y una independencia que a todos nos convoca y, como dirían algunos comentaristas, nos hace sentido. Es una palabra, pero sí funciona. Para lo que es el Instituto de Estudios Avanzados y la maestría en estudios internacionales, el tener a Luis y presentarlo es un acto de, como ya he dicho, amistad intelectual, de sana conversación, de sana, digamos, discusión. Aquí no hay una verdad única y hay muchas formas de mirar las cosas. Luis nos ofrece un ejercicio reflexivo donde cada palabra tiene un significado y una valoración, y ciertamente que esto nos invita desde un principio a hacernos y ya comprometernos en la presentación de esta obra, que aunque pequeña en dimensión, es tremenda en su expresión, es tremenda en su potencialidad. Por tanto, para mí y para la colega Eugenia, es un agrado poder recibir a Luis como colega, como amigo, como autor y filósofo. Muchísimas gracias, profesor. Nada, simplemente voy a dar el nombre de la editorial Catancura. Adelante. Unas palabras de apertura. En primer lugar, de agradecimiento con el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y con el profesor Cristian Garay, también, quien una vez más nos ha facilitado estas dependencias para efectuar la presentación de una de nuestras obras. En la ocasión, ¿cierto?, en la última publicación de nuestra colección Polemos de ensayo nacional contemporáneo. Y entonces simplemente voy a pasar a presentar la mesa muy rápidamente. En el extremo izquierdo, el profesor Edwin Robertson, editor durante mucho tiempo de la revista Limes, del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, director también por más de 30 años de la revista de Política y Cultura Alternativa Ciudad de los Césares, donde ha tenido tribuna la obra ensayística o parte de ella del profesor Luis Oro Tapia. A la derecha del profesor Luis Oro contamos con la profesora Eugenia Fediakova, de formación cientista política, un máster también en historia y doctora en ciencias políticas. En Rusia se formó ella, voy a dar todo el detalle. Entonces, Unión Soviética. No disminuya la compañía. Y miembro del área de estudios internacionales del Instituto de Estudios Avanzados, autora del libro Evangélicos, Política y Sociedad en Chile, dejando el refugio de las masas, del año 2013, y de numerosos artículos, al igual que el profesor Robertson. Y finalmente, en el extremo derecho, el profesor Cristian Garay, también miembro de este instituto, autor de obras como Allende y los militares, El Partido Agrario Laborista, y en este momento no recuerdo el nombre, pero un lapsus de su obra sobre las relaciones internacionales durante el gobierno de González Videla. Sí, a mí también se me acaba. Pero que obra de consulta obligatoria, y bueno, Simen de formación historiador, doctor, y sin más tardanza, entonces daremos paso a la presentación de esta obra.
comenzará la profesora Doctora Fea. Virginia Fediakova. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme a esta presentación de este importante libro de Luis Oro, Notas al margen. La obra que consiste de 17 ensayos publicados en distintos medios de comunicación, distintas revistas o no publicadas, y como dijo el autor, estas frases, estas líneas eran escritas entre 4 de julio de 2021 hasta 17 de diciembre de 2023. Como dice Luis, fue el periodo más fascinante de su vida. Y este libro es muy denso, muy intenso, muy espeso, muy profundo, y escrito desde Chile, sobre Chile, pero al mismo tiempo su perspectiva, la filosofía con la cual trabaja Luis, la invitación a participar en su libro al filósofo político Eric Voegelin permite analizar a través de este libro a otros contextos contextos geográficos y temporales más lejanos posible. Así que, por favor, perdonan por favor, porque en algunos casos voy a ser bastante autorreferente, porque este libro hace mucho eco, mucho paralelo entre la historia chilena, historia latinoamericana, historia de países de Europa Oriental y mi propio país recientemente mencionado. Así me llamó la atención que Luis acude en sus ensayos a los temas muy poco recurrentes en la ciencia política contemporánea latinoamericana, chilena, mundial en general. Son los temas como pesimismo, miedo, ansiedad, nostalgia, victimización, distopía, relación entre el miedo y el poder. Es la crítica a la sociedad chilena, distintos sectores sociales y generacionales. Nos hace reflexionar sobre distintos momentos en la historia, en la política de Chile, Europa, en los países de ex Unión Soviética, Rusia contemporánea. Nos hace pensar sobre el contenido y el costo de la revolución socialista en Rusia, construcción del socialismo, el nacionalismo cristiano en Estados Unidos, también en Chile, el nacionalismo étnico en Europa en el periodo de entreguerras del siglo pasado, también el progreso reaccionario que tiene lugar en algunas sociedades latinoamericanas actualmente, también reflexiones sobre distintas generaciones que actuaron en la política en Chile, sobre semejanzas y diferencias entre estas. Esta colección de ensayos, por cierto, es la reflexión de profundos cambios políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar durante los últimos 5 años después del estallido social y hasta, yo había puesto hasta los resultados del plebiscito de salida, pero yo diría que hasta las últimas elecciones municipales que tuvimos. Y claro que refleja la aparición de una Chile nueva, un nuevo Chile, Chile diferente, con crecientes incertidumbres, temores, miedos, individualismo, nuevas rupturas de tejido social, decepciones, despolitizaciones y formación de nuevos movimientos sociales, nuevas crisis institucional y crisis de las grandes narrativas ideológicas que está sin cesar, incapacidad de varios sectores políticos y movimientos sociales de dialogar uno con el otro, de escuchar al otro, reconocer al otro y establecer acuerdos. Yo no voy a hablar sobre todo el libro, voy a escoger sobre algunos puntos que me tocaron profundamente y personalmente. Y por eso comienzo con el ensayo que habla sobre la libertad
el concepto de libertad, su importancia y su contenido. Luis habla sobre la libertad física o la libertad política, religiosa, libertad de hablar, libertad de elegir. Y estas dos últimas, hablar y elegir, son especialmente importantes para nosotros, los historiadores. Ustedes saben que en el mundo no todos los escenarios nacionales permiten a historiadores hablar libremente, pensar y interpretar la historia, porque según algunos gobiernos la historia es una sola, la verdad es una sola, y por lo tanto el historiador, el académico, no tiene derecho ni a hablar libremente, ni elegir libremente desde qué perspectiva analizar la historia, porque no reconoce la diversidad de puntos de vista. También este concepto nos hace pensar sobre el rol de la ideología en la historia y en la construcción nacional. Luis habla sobre optimismo y pesimismo en la construcción ideológica, y esta reflexión sobre el rol de la ideología la podemos retomar pensando en varias utopías optimistas que prometían al mundo. Hablamos del libro de François Furet, El pasado de una ilusión, que nos prometían tantas ilusiones del futuro mejor: la Unión Soviética, la Europa comunista, la China de Mao. Luis habla de que estas narrativas son muy optimistas, pues estos optimistas saben el sentido de la historia. Saben por qué camino va el tren de la historia, estoy citando directamente del libro. Saben nombres de estaciones por los cuales pasa el tren de la historia, y saben cómo llega el final de la historia. Este final necesariamente tiene que ser feliz. Y además, me parece sumamente importante que este final feliz y los optimistas que llevan a la humanidad al final feliz no cuentan el costo de esta construcción, de este camino. No les importa la cantidad de vidas, víctimas y ruinas que este camino, este tren deja en este camino. Y como sostiene el autor, con estos hechos los optimistas empañan el camino hacia la meta de felicidad y desprestigian la meta misma, y eso podemos ver en la historia de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la misma Unión Soviética entre 1917 hasta 91, Rumania, Bulgaria, Hungría. Podemos hablar de la misma China. Varios países de América Latina sí tenían experiencias revolucionarias, guerrilleras, utópicas, cuyos líderes pensaban que el ser humano puede ser sacrificado por una meta sublime, una meta mayor, que es más importante que la vida misma. Muy bien, y también me llamó mucho la atención y me provoca mucha cercanía mental y personal el planteamiento del autor del libro, cuando escribe que estas ideologías optimistas se sienten en derecho de imponer la felicidad, que entienden a su manera, al resto de la sociedad. Claro que es una analogía absolutamente clara con la época estalinista en la Unión Soviética, cuando los bolcheviques imponían su mundo, su visión, sus valores, su idea sobre la felicidad al resto de los pueblos de la Unión Soviética. Y no es casual que surgió en la época stalinista de la URSS la frase sarcástica que es la siguiente: con la mano de hierro acorralemos a la humanidad hacia la felicidad. Y claro que este modelo socialista feliz tenía que ser extendido a nivel mundial, y esta felicidad tenía que ser global y idéntica para todos. Otro ejemplo que podemos recordar, es muy importante para nosotros, para el contexto latinoamericano, es el ejemplo optimista de colonización, cuando la idea de la felicidad de los blancos, de hombres occidentales
tenían que ser impuestos violentamente o pacíficamente, pero no siempre a los bárbaros, a los africanos, a los asiáticos, a los latinoamericanos. Y el modelo de la felicidad, desarrollo, educación, valores occidentales tienen que ser obligatorios para todos. Las relaciones con la naturaleza, con el cosmos, tenían que ser sometidos a la visión únicamente occidental, y las demás civilizaciones tenían que reconocer que la cultura europea es la etapa superior al desarrollo de toda la humanidad, y todo el mundo tiene que seguir este único y absoluto modelo. Estoy pensando también, por otra parte, sobre el fundamentalismo religioso de distinta índole, pero también sobre el nacionalismo cristiano, dominicanismo estadounidense, que sostiene que toda la nación estadounidense tiene que ser únicamente cristiana, porque el reino de Dios en la tierra es absoluto, absolutamente real, y tiene que ser obligatorio para todos, y así de ser, a diferencia que, como sostiene Luis Oro, tendría que ser. El ensayo número 11 sobre la generación de los 80, para mí, otra vez, personalmente, fue absolutamente fascinante, pues Luis habla sobre la generación chilena de los años 80, que quedó atrapada entre la generación brillante de los años 60-70 y otra generación de renovación etaria de los años 90, comienzo del siglo XXI. ¿Dónde está la generación que nació entre 1960 y 1970 o 80? ¿Dónde se perdió? Es una generación perdida, porque, voy a citar, esta generación pasmada fue educada para un mundo que dejó de existir precisamente cuando esta generación acababa de salir de las aulas. Y eso me hace comparar la generación de los 80 en Chile con la generación de los 80 en la Unión Soviética. Justamente nosotros salimos de las aulas universitarias educados para el mundo que se caía en ruinas frente a nosotros. Caída del muro de Berlín, caída de comunismo como sistema analítico y sistema que sabía o pensaba que sabía pronosticar el futuro feliz. Caía la Unión Soviética, y tras cortos años de alegría, de entusiasmo, de altas expectativas democráticas, desarrollo económico y libertad, la generación de los 80 de la Unión Soviética, ahora de Rusia, se perdió. Pero a diferencia de Chile, no se perdió como líderes, como académicos, como científicos, como literatos. Se perdió como ciudadanos de su país, porque la mayoría de los intelectuales de este tipo no puede vivir ahora. Muy bien. El siguiente capítulo de este libro, por cierto, nos vuelve al tema de velocidad, de felicidad, a partir de análisis que hace Luis sobre la crítica, con lo cual aborda las ideologías y las políticas gnósticas, filósofo Eric Voegelin. Luis sostiene, siguiendo a Voegelin, que los gnósticos y los políticos y los ideólogos de esta corriente, buscando liberarse y liberar a toda la humanidad del sufrimiento para siempre, consideran que la política es una herramienta para destruir el mundo imperfecto y no en sus ruinas construir el mundo nuevo, absolutamente perfecto, privado totalmente del sufrimiento y de todos los males. Los ideólogos y ideologías basadas en gnosticismo, según la crítica de Voegelin, sostienen que poseen el conocimiento como salvar
a las almas humanas de las inclemencias, de las injusticias del mundo contemporáneo. Están convencidos que, bueno, también comparten esta ideología, comparten este conocimiento con ideologías, que están absolutamente seguras, que saben dónde están todas las raíces de todos los males y también saben cómo erradicar estas raíces para liberar a la humanidad del sufrimiento. Y yo comparto con Luis su planteamiento de este tipo de convencimientos, liderazgos, utopías, tienen bastante características de fanatismo, elitismo, mesianismo, y claro que hemos visto los ejemplos de estos mesianismos y sus choques, por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando el mesianismo comunista soviético se chocaba fuertemente con el mesianismo cristiano democrático estadounidense. Podemos ver el mesianismo en la Revolución Islámica de Irán, cuando los ayatollah tratan de expandir su modelo revolucionario antioccidental al mundo islámico y ojalá al resto del planeta. También podemos ver este mesianismo gnóstico en la labor, bueno, siempre durante la Guerra Fría, de los misioneros protestantes norteamericanos que tratando de salvar en el tercer mundo la mayor cantidad de almas posible, también llevaban su misión de imponer el modelo cultural, económico, democrático norteamericano en el resto del mundo sin pensar si este modelo es perceptible e entendible por otras civilizaciones. Y de eso yo saco la, no sé qué conclusión, pero yo agregaría todo lo que ya puso Luis, que al fanatismo, elitismo y mesianismo, yo colocaría la noción del totalitarismo, porque ahí esta ideología, esta imposición cultural tiene que estar aceptada, impuesta en todos los sectores de la vida, de la sociedad, del Estado y de la vida humana. Termino esta presentación con una figura que me parece muy importante y que también Luis lo sigue a la filosofía política de Erich Voegelin, que cuando dice que esta imposición violenta de ideología, del sistema de creencias, sistema de valores, imposición de este modelo de felicidad, por cierto, encuentra la resistencia del material. Y material es vivo, material son seres humanos, son hombres y mujeres, niños, no sé, adultos, jóvenes, que tratan de prestar resistencia, que se rebelan contra esta posición, que piensan de otra manera, que no quieren someterse a las estructuras estatales, a las estructuras del partido que no comparten, y por lo tanto los ideólogos, los políticos gnósticos, violentan y presionan a la sociedad, a este material que siempre es malo porque su cantidad pecaminosa, podríamos decirlo así, su naturaleza pecadora no corresponde a una sociedad perfecta que los gnósticos tratan de construir. Y por lo tanto aparece la imagen, la comparación con el hecho de Procusto, donde la ideología, los políticos gnósticos tratan de colocar a toda la sociedad sin reconocer su diversidad, pluralidad, contradicciones, imperfecciones, tristezas, desafíos, desesperaciones, todo lo que contiene la naturaleza humana, mutilándola. Y otra vez más me vienen en la mente los modelos totalitarios del siglo pasado. Ojalá que no, las autarquías que existen ahora no lleguen a estos extremos de la mutilación, aunque la mutilación intelectual ya tiene lugar en varios países no democráticos. Concluye este párrafo sobre el hecho de Procusto con la frase que también ilustra distintas etapas de la historia de América Latina, de Chile, de Europa, de Asia, y dice así: en los asuntos humanos, y más aún en los políticos, tal indistinción suele ser fuente de descalabros y sufrimientos que pueden ser iguales o peores que lo que trata de erradicar.
Y para concluir, digo que el libro me pareció pesimista en términos de Luis Oro, crítico a la sociedad chilena y triste. Pero como dijo el autor, el poeta ruso Vlad Druzhava, la tristeza siempre va de mano con el amor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Profesor, voy a ver si esto funciona o no. Parece que se escucha igual, ¿no? Igual. Funciona, sí. ¿Tiene que estar rojo o verde? A ver. Verde. Pero con un poco. Claro. ¿Puedo comenzar? Sí. Comienza simplemente ya. Me supera la técnica. Bien, nos encontramos con un conjunto de ensayos cuyo autor es, por lo menos así lo he conocido yo y creo que muchos de los que estamos aquí, es sobre todo un gran conversador. Las conversaciones de Luis Oro anticipan algunos de estos ensayos y son pequeñas disertaciones porque en un intercambio amistoso, en torno a una cerveza o algo por el estilo, intercambios amistosos, intercambios fluidos, libres, tranquilos, a partir de los cuales se va construyendo toda una cosmovisión del autor, o si la palabra suena muy alta, una opinión que el autor emite también libremente y sin afán de imponer una verdad. Estos ensayos son, él mismo lo dice, como una aproximación a tientas. Una aproximación a tientas, es decir, sin ser poseedor de una verdad, sin poder decir de modo tajante algo último, sino como un tanteo justamente, un tanteo con el cual va aproximándose, va acercándose a una realidad que él dice es compleja, como dice, un proceso político que fue y es esquivo a las explicaciones mecanicistas y racionalistas. Se refiere al proceso político que para él ha sido el más fascinante que le ha tocado vivir, el proceso político que comienza con el estallido casi por antonomasia, como lo llamamos en Chile, ¿cierto? Y que se prolonga con los ensayos constituyentes o constitucionales. No obstante, el contenido del libro va más allá de este proceso político, tiene un alcance bastante más general que los acontecimientos precisos de los años 2019 a 2021 o 2022. Pero Luis Oro quiere en estos ensayos, digo ensayos, Luis Oro es un columnista, es un ensayista puesto que es un autor de ensayos, ¿no? Pero yo lo definiría también o más bien como columnista. El ensayo puede tener, por cierto, una extensión variable, ¿no es cierto? Pero la columna es más acotada, más precisa, ocupa tradicionalmente en los periódicos de antes, ocupaba, ¿no es cierto?, toda un ala del periódico y no más que eso. Pienso en los grandes columnistas como Joaquín Eduardo Bello o Hernán Díaz Arrieta, ¿no? Yo creo que Luis Oro está en esa línea. No el ensayo, a veces los ensayos son grandes volúmenes, ¿no? Aquí tenemos más bien columnas breves, acotadas, precisas. Y bien, su método es la deliberación, la definición, la discusión, diría yo con una palabra malsonante por nuestros días, la discriminación. Porque como ustedes saben, discriminar en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española significa distinguir o discernir. La deliberación, dice él, supone necesariamente poner en entredicho ciertas retóricas trilladas, consignas y lugares comunes que suelen dar por evidente aquello que no siempre lo es. Entonces, eso es como, está referido a uno de los capítulos, uno de los ensayos de este libro, pero tiene un alcance más general porque puede definirnos todo el método de Oro, ¿cierto? Y las distinciones, dice él, pueden parecer ociosas, pero, ¿cierto?, no lo son del todo en una época que ha rebasado las fronteras del nominalismo y ha llegado a afirmar con cierto desparpajo que el lenguaje crea realidad.
Luis Moro quiere pues distinguir, discernir, discriminar, definir, porque la definición crea un contorno y un dintorno, nos permite saber qué es lo que está contenido en aquello que se está definiendo, ¿cierto? Y esto es el método que él aplica relativo a los distintos temas que contiene este ensayo. Me voy a detener en algunos de estos ensayos, estos capítulos, para hacer algunas observaciones, señalando también algunas diferencias que me surgen de la lectura de los mismos. Por ejemplo, en el titulado Pueblo en tu nombre una vez más, él se refiere con razón al uso y abuso de la palabra pueblo, ¿no es cierto?, al manoseo de este vocablo que sin embargo debería ser importante, pero sin embargo la concepción de Lusoro pareciera ser más bien nominalista. Parece él creer que pueblo es en realidad una palabra, un puro nombre, en el sentido del nominalismo tardo medieval, ¿no? Un puro nombre que no alude, dice él, una palabra en busca de un referente empírico. No aludiría pues a un referente empírico. Tiene razón cuando dice que el pueblo es una realidad inconmensurable y por lo mismo inescrutable en su totalidad. Hay algo de eso. No me parece acertado, en cambio, compararlo con el Asterión del cuento de Borges, ¿cierto? La morada de Asterión. No creo que el pueblo, o sea, nuestro amigo Hugo Herrera decía que el pueblo era un dios terrible sin duda a veces, pero no un minotauro, no un monstruo, ¿cierto? Diría eso. En el ensayo La otra cara del poder, el miedo, Lusoro repara en que todos los comentaristas de Hobbes han destacado que el miedo está en el origen del Leviatán, ¿cierto? Es el miedo el que lleva a los hombres a celebrar el pacto social que da por origen el Estado. El miedo al miedo lleva a crear un Estado que tiene por función imponer miedo para evitar miedos mayores. Esa sería la argumentación. Pero uno repara en que estos comentaristas no definen el miedo, no aclaran qué es lo que entienden por miedo. Él se dedica, pues, una primera parte de este ensayo a señalar los matices, los contenidos psicológicos y emocionales de aquello que llamamos miedo. Y concluye con una observación interesante. La civilización, como el Leviatán, es hija del miedo. Es la civilización un exitoso acto de rebeldía del hombre contra la naturaleza. Es decir, el estado de naturaleza es un estado de miedo. Vivimos en el miedo, en la lucha de todos contra todos. El Estado por un lado y la civilización, y podemos decir que el Estado es una parte de la civilización. La civilización viene a liberarnos de ese miedo, a liberarnos de ese miedo siempre que no perdamos totalmente el miedo, sería la paradoja, ¿no? Luis no lo consideró necesario, sin duda, pero podría haber citado un pasaje de las Euménides de Esquilo. Atenea aconseja a los atenienses: no perdáis enteramente el temor, ¿cierto? La civilización, pues, es hija del miedo, pero nos llama a no perder enteramente el temor, es decir, estar sujeto a un sistema de normas, de regulaciones, costumbres, usos, que es en definitiva lo que llamamos civilización. Muy importante, muy interesante me pareció la cristalización neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo?, se pregunta Luis. Evidentemente el neoliberalismo también es una mala palabra que todos llevan y traen según los intereses o los puntos de vista. Pero no, dice Luis, no es simplemente el dominio de lo privado, el dominio del capital privado. No es tampoco simplemente la codicia que ha existido desde siempre, ¿cierto? El neoliberalismo tiene un carácter específico y propio de nuestra época, la época tardomoderna, digamos. Es, dice él, la conjunción y posterior consubstanciación de la racionalidad económica con la racionalidad técnica. No hay neoliberalismo sin hegemonía de la técnica. Ella, la técnica, es quien le brinda su característica distintiva. Ahora bien, la técnica es un modo de razonamiento utilitarista, instrumental, pragmático y eficientista.
Pero eso es el neoliberalismo, cuando paradójicamente en nuestros días algunos piden más Estado, están pidiendo más eficiencia, mejor gestión, más estandarización, mayor economía procesal, mejor resultado, más cobertura. Son los mismos objetivos del neoliberalismo, nos dicen. Es decir, que el Estado y su frente enemigo, el neoliberalismo, persiguen los mismos objetivos, a través de medios diferentes, diríamos, ¿cierto? En suma, el neoliberalismo es mucho más que un régimen de propiedad, mucho más que un sistema económico. Es un tipo de racionalidad que maximiza beneficios, que optimiza recursos, que convierte todo lo existente, incluido el ser humano, en un insumo para un proceso que a su vez sirve a otros procesos. Aquí, como modo de una digresión, Luis se refiere a la civilización técnica y al agobio que éste produce. La civilización técnica en su crecimiento invasor, en su fuga hacia adelante, nos agobia y provoca un malestar que no sabemos todavía definir. En cuanto al radicalismo político, los radicales son iluminados y como tales intransigentes e intolerantes. Eso me define a mí, no precisamente lo de iluminado, pero sí lo de intransigente e intolerante. El radicalismo, dice, el radicalismo político retoña en las puntas del eje izquierda-derecha, pese a que germinan los polos de dicha diada, ¿cierto? Tiene rasgos que trascienden sus peculiaridades específicas, las peculiaridades de los extremos. Bueno, sí, pero esto supone una visión lineal de la política, ¿cierto? Supone que hay un extremo izquierdo y un extremo derecho, y en el centro está el bendito centro, por supuesto, ¿no? Ahora, no tenemos que verlo como una vía recta. Se puede ver la política también como un círculo. Y en un círculo las posiciones de izquierda y derecha se tienden a confundir, o por lo menos hay una transición muy difusa entre una posición, entre un punto del círculo y otro. Y por supuesto no podemos definir dónde están los extremos del círculo. El reaccionario, que es lo mismo que el radical de derecha, a diferencia del conservador, quiere hacer retroceder las agujas del reloj a un pretérito. No todos los radicales políticos quieren hacer retroceder las agujas del reloj. Es posible que aquí tengamos que definir los términos, y estas definiciones, por supuesto, son particulares de cada uno, ¿no? Esto no es una crítica. Diría que, por ejemplo, Évola, un radical político de derecho emblemático en estos tiempos, no quería hacer retroceder las agujas del reloj. Quería otro orden que, por supuesto, está inspirado en principios, como les decía, anteriores a la modernidad. Dice también Luis que al reaccionario, o más bien al radical en general, le urge llevar a cabo cuanto antes la concreción de la utopía. Hay una prisa, una aceleración en el radical. No necesariamente así, no por lo menos para los radicales de derecha, ¿no? Recuerdo aquí una frase de Gómez Dávila, que ciertamente es un reaccionario colombiano, dice: cuando un reaccionario habla de ineluctable restauración, hay que saber que un reaccionario cuenta por milenios. Es decir, que según esto, ¿no es cierto?, no tenía ir tanta prisa. Bien. Me gustaría referirme también, pero me apuro por el tiempo, a la noción de gnosticismo político en Eric Febrin. Luis acertadamente distingue entre el gnosticismo antiguo, que era más bien apolítico, el gnosticismo moderno, que es esencialmente político, y una forma de radicalismo político, de acuerdo a lo que recién veíamos, ¿no? Sí, probablemente el gnosticismo político se da esencialmente en la modernidad, y solo en la modernidad ha sido posible tener proyectos políticos alternativos a aquello que está instalado. O sea, es algo bueno y algo malo a la vez de la modernidad, ¿no? Dice Luis que Febrin es un autor poco conocido en general. Yo tengo la impresión que es bastante conocido, por lo menos en ciertos medios católicos de derecha, para los cuales el gnosticismo es la madre de todas las herejías. Entonces, estos sectores he visto que citan mucho a Febrin
aunque sin probablemente entenderlo cabalmente y llevando agua a su propio molino, ¿no? Bueno, hay varias definiciones del gnóstico que son muy válidas. El gnóstico se siente humillado por el mundo u oprimido por él. El gnóstico se rebela contra el orden del ser, busca derogar el orden del ser. Y es precisamente tal porque posee un conocimiento, pretende poseer un conocimiento superior, que es justamente la gnosis. Impecable la conjetura sobre el negacionismo. Como se sabe, en algún momento en el Parlamento chileno se ha discutido un proyecto de ley que penaría el negacionismo, definido según el mismo proyecto de ley. Señala Luis, quien aspira a penalizar el negacionismo quiere proteger, mediante la fuerza de la legalidad estatal, una verdad o una creencia, o quizás algún dogma partisano, del cuestionamiento a que esta creencia, de verdad, puede ser sometido no solo por cualquier ciudadano auditativo de a pie, sino que también del examen de la racionalidad crítica propia de la ciencia. Y concluye que una iniciativa legal de esa índole, penalizar el negacionismo, para alcanzar su fin tendría que inmiscuirse en el fuero interno de los ciudadanos, puesto que lo que se pide es una ascensión interna, un asentimiento interno y un arrepentimiento frente a las posibles culpas del pasado, ¿cierto? Pero eso, claro, ¿cierto?, escapa a la conducta positiva externa a los ciudadanos que se pide en los órdenes modernos. Hay muchos otros temas que habría que señalar y comentar aquí y destacar. El afán de censura en los campos universitarios, que eso es muy conocido, no sé si en la Universidad de Santiago. Sobre el victimismo, también impecable. Distinguir, para no confundir la distinción entre idolatría e ideología. En suma, tenemos en este conjunto de ensayos o columnas, como yo diría más bien, un rico breviario para entender el mundo actual, el Chile de 1919 hasta la fecha, ¿no es cierto?, o de antes incluso, y no solo Chile, por cierto, un rico breviario para enfrentar este mundo. Como siempre, los escritos de Luis Oro son sugerentes, uno puede discrepar de ellos, pero es un placer leerlos, hay una muy buena prosa, ¿cierto?, que nos invita a reflexionar sobre los temas planteados. Eso. Bueno, me daré la palabra a mí mismo. Tengo una presentación, digamos, que bastante más larga, pero en que ya Eugenia y también Edwin han tocado, digamos, que bastantes puntos. Quisiera decir, lo primero que nada, del placer que es leer este libro. Un libro escrito con una minucia, con un rigor, con una estética del lenguaje. No es extraño que Luis haga una reflexión acerca del valor del ensayo como un género que nos da mucho como más libertades, sobre todo en el castellano, un género bastante hispanoamericano, lo sacralizó José Ortega y Gasset, que decía que el ensayo era la ciencia sin la comprobación. Pero el ensayo tiene ese gesto que es la sutileza, la sugerencia, la discusión, y en ese sentido Luis, a propósito de los trazos de esa realidad, siempre vuelve sobre una reflexión mucho más honda, mucho más sentida, por ejemplo, sobre el victimismo de Rojas Baden, dice que hay una suerte de tentación, digamos, de tendencia chilena a ser una víctima. En realidad no es algo chileno. México es el ejemplo como más claro, ¿no? El victimismo es una fase de este predominio que hay sobre la interpretación basada en las emociones, en los sentimientos, las sensibilidades, la hipertrofia del yo
y la hipertrofia del yo frente a la realidad. No importa la realidad, importa la sinceridad en que la posición desde la que se haga. La ciencia, algunos llegan a decir que es meramente un constructo, que no existe, que tenemos que llevar a la relativización. Luis se encuentra dentro de estos que nosotros denominaríamos de raza ensayista. Y él mismo dice que no siempre el ensayo ha estado domiciliado en la academia, porque el ensayo también permite mayores libertades. Él mismo recuerda que Michel de Montaigne, John Locke y John Stuart Mill no fueron académicos, y otros lo fueron. Nosotros hemos incorporado el ensayo por también el influjo de escritores tan disímiles como por ejemplo Martí, Rodó y los españoles, ¿cierto? Tanto español que ha hecho como en el ensayo la puerta de entrada, y que yo creo que se originan, a mi modo de ver un poco naif, en Francisco de Quevedo, ¿no? Quien era muy bueno para contemplar la realidad o al ponerle aquí y después decir seguimos. Entonces yo creo que hay una cierta libertad, pero ¿libertad de qué o contra qué? Yo creo que hay que retomar el concepto de Góngora cuando él habla de los ídolos del foro. Son los ídolos del foro. No solo los que alcanzó a ver Mario Góngora, el mercado, la técnica, la deshumanización, que por cierto se encuentran acá. O sea, no hay que estar ausente, sino los nuevos. El victimismo, la angustia y el miedo. Quisiera publicar las expresiones o los juicios que hace Erwin para esa inmensa valentía de ver en el miedo no solo la arquitectura de Leviatán, sino que también ver en ese miedo elementos que ya a Hobbes le parecieron constitutivos de una vida social regulada, de normas, que no hubieran sido como posible sin la coacción. Yo siempre recuerdo a veces, con algo de sorna, las palabras del general Ibáñez cuando se pegó el cuerpo, digamos, del carabinero. Decía: entre la civilización y la barbarie hay una delgada capa que es Carabineros de Chile, que no es muy distinto a lo que decía Diego Portales acerca de cómo iba a ser un gobierno futuro liberal. De modo que hay algunos elementos que pueden ser revisados y que lo son, pero que la capacidad de Luis para darse cuenta de la importancia del miedo en la sociedad, digamos, contemporánea, es algo que también supone salirse de los lugares comunes, de la conformidad acerca de un tipo de, digamos que interpretación lineal y ascendente, o simplemente de las modas que se pretenden adueñar del claustro universitario. Tienen diferentes formas, diferentes magnitudes, van cambiando el objeto sobre el cual se van a construir, pero no deben impedir que el profesor universitario, y aquí recalco, Luis no deja nunca de ser un profesor universitario, no deja nunca de ser el docente que reflexiona cómo este impacto societal llega al aula y se fabrican las interrogantes con la respuesta anexa. Luis hace honor a ese concepto de Vogelin que dice: ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante?
Luis se coloca en ese punto, en esa tesitura, que alguien tiene que hacer el trabajo de por ejemplo, que vamos a decir, la libertad de cátedra es importante, la libertad espiritual de un profesor, que no se le diga profesor en una clase de epistemología, que no pueda hablar, digamos, de ciencia, porque determinada forma o concepto o escuela han demonizado y han denunciado el carácter de la ciencia como un instrumento de opresión. Tampoco es cierto que Luis tenga un concepto naif respecto de lo que es la ciencia y la técnica. Al contrario, todos sus ensayos vuelven sobre ese tema, la libertad auténtica, la autonomía de la persona y sobre todo la obligación que tenemos los profesores universitarios de cautelar la riqueza, digamos, el pensamiento y la libertad de la conversación o discusión intelectual. Desde luego, este es un libro que a mí me parece, digamos, evocador. Yo he leído algunos de los ensayos antes. Hay algunos en que creo, como el del victimismo, en que se ve esto como algo muy chileno, pero es universal. Reescribir la historia, comportarse como si fueran siempre como unas víctimas. Yo siempre saco el ejemplo de Cataluña, ¿no? Para defender el nacionalismo catalán, entonces se inventa una historia fantástica en el cual hay un imperio catalán que jamás existió, porque era un condado. Se inventa una violenta agresión, digamos, de España a Cataluña, cosa que no existió porque la corona de Aragón lo absorbe en razón de un matrimonio, y luego se inventa una edad media preternatural y se inventan nombres como por ejemplo Ollé. Ollé no existía. Ollé es un invento de una historia mágica, de una historia inventada. Aunque Luis no lo toca, cuidado con los mapas, cuidado con esas ensoñaciones que parecen, digamos, decir cosas que los hechos están refutando. Recordar cosas tan sencillas como que esto era parte del imperio inca, que Vitacura y Apucán que no son porque sí, que Tobalá tampoco porque sí, que existe un Cerro Chena. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la invención de todos estos imaginarios que además adquieren un rango moralista es una de las perversiones de nuestra época, alimentadas por lo que yo llamo de la sociedad de masa a una sociedad virtual de masa, a donde la disgregación se ofrece como un saber universal, a donde la experiencia se ofrece como medida del conocimiento humano, a donde basta con que uno sea sincero, entrañable, étnico, para decir mi punto de vista tiene una superioridad frente a un análisis reflexivo. Y eso es lo que yo voy a celebrar siempre en Luis, que es la valentía. Muchas gracias, Luis, por este libro. Y gracias, gracias por los comentarios, todas las observaciones acogidas. Comentar algunas cosas antes de leer lo que preparé. Un distinguido colega mío de grado ya del año 85, o sea, a la mitad de 39 años, que vio el borrador y me dijo: oye, ¿te diste cuenta
que citas 36 veces a Borges. No. No me había dado cuenta. Y efectivamente, yo después vi en el PDF uno puede hacer eso. ¿Ah? Claro, y es el autor más citado, ¿no? Y lo uso mucho en los razonamientos y en la exploración. Y claro, y Borges es este autor también de ensayos cortos, ¿ah? De 8 a 10 páginas. ¿Ah? Eso. Yo quisiera hacer acá alguna ampliación de la contratapa del libro, ¿ah? De esta cosa extraña de nuestra propia sociedad comparada con lo que era el inicio de los 90 y el principio de los 80, en que se decía que lo que aquí faltaba era masa crítica y se echaba en falta el cultivo masivo de las ciencias sociales. La primera carrera de ciencia política que hubo en Chile se creó en 1995 y comenzó a funcionar en 1996. Y probablemente, yo no tengo la estadística, pero en Chile deben haber, imagino, 12 o 15 licenciaturas en ciencia política, más otros tantos posgrado y otras disciplinas afines de las ciencias sociales, ¿no? La pregunta es por qué tenemos tanta masa crítica, como suele decirse, y una política práctica del día a día tan feble. Y en términos comparativos me parece a mí que aparece desmejorada si uno lo compara con la política de los años 90. Trato de hacer una autocrítica también, hasta qué punto estoy idealizando el pasado. Pero me parece a mí que, aunque lo idealice, sigue existiendo esa brecha, ¿no? Y yo son de esas las cosas que quiero hablar en este momento, y este es un ensayo corto, ¿no? Y que no se pudo introducir en el texto, en el libro, porque ya estaba fuera de la zona de fechas que cubría, pero ahora me doy cuenta que es como la musiquilla o el telón de fondo que hay en eso, ¿no? Y tiene que ver con una reflexión que es de algo de lo que yo hago, que el tema mío son las humanidades, ¿ah? Y como se dijo acá, o lo que yo entrever, por lo menos Erwin Robertson, sí, yo tengo simpatías por el nominalismo, claramente, ¿ah? A mí me fascinan todas las herejías, ¿ah? Todas las cosas contracorriente. Claramente tengo simpatías por el nominalismo, claramente tengo simpatías por el relativismo, que sería como el anexo de eso, y claramente tengo un matiz pesimista, que no es lo mismo que ser triste. El pesimista a veces anda más alegre por la vida que el optimista, que evalúa el mundo con un canon tan rígido. Bueno, de eso voy a hablar, y que es el asunto de las humanidades y del humanismo. Y creo que existen varios humanismos, ¿ah? Humanismo cristiano, humanismo liberal, en fin. En los años 90, en España, a finales de los 90, surgió y no prosperó mucho un humanismo empresarial, ¿ah? Del rector de la Universidad de Navarra, que en ese momento era Alejandro Llano. Pero son muchos los humanismos que hay. Y la pregunta es qué tienen en común todos esos humanismos. Y me parece a mí que lo que tienen en común los humanismos es el rebelarse frente a dos formas que son opuestas, pero paradójicamente convergentes, de inhumanidad. Por una parte, la brutalidad y cástica originaria, y por otra, el abstraccionismo racionalista. En el primer caso, la cultura humanista tiene por finalidad descortezar, desbastar, o sea, retirar las tosquedades que están íncitas en la naturaleza humana sin más. Retirarlas, decía, con el propósito de que retoñen y florezcan formas sutiles y emulsionadas de relaciones interpersonales. ¿Qué sería lo que aspiraba la educación clásica de Chile en el siglo XIX y gran parte del XX? Bueno, en tal caso, el humanismo se propone domar la rusticidad originaria del hombre a fin de hacer retroceder el salvajismo. En el segundo caso, que es este despliegue de la pura racionalidad abstracta e instrumental, el humanismo se levanta frente a ese tipo de racionalidad como una rebelión en contra de los desvaríos de la racionalidad categorial y del abstraccionismo, en cuanto se constituye en oposición a los excesos del racionalismo esquemático y formalista, en suma, frente al ergotismo. Ergo, consecuencialismo, ergo, esto. Bueno, la conjunción, me parece a mí, de ambos tipos de inhumanidad se expresó por lo menos en el siglo XX como barbarie tecno-burocrática, y su máxima expresión, hay otros ejemplos, pero me parece que la más cercana y la más ilustrativa es el campo de concentración de Auschwitz. En la trayectoria del mundo moderno existen tres momentos en los que el viejo árbol
del humanismo, que tiene sus raíces en la antigüedad clásica, en la paideía, volvió a reverdecer. El primero es durante la época del Renacimiento, el segundo es en la época del Romanticismo, el tercero es en el siglo pasado. Pero en el siglo XX ya no se trata de un movimiento, sino que más bien de figuras aisladas que reflexionan en algunas obras respecto de la condición humana con cierta profundidad. Me parece que ese es el caso, por mencionar los más emblemáticos. El listado es incompleto y tremendamente sesgado, cada cual haga el suyo acá. Me parece a mí que el caso más emblemático para mí, por lo menos, es el de Werner Jäger, con su gran libro Paideía. Hay varios colegas acá que lo leyeron probablemente y les hace mucho sentido eso. Y desde luego un premio Nobel de 1929, Thomas Mann, me parece a mí que casi toda su obra está atravesada por ese problema. Y también un premio Nobel de 1946, Hermann Hesse. Y en el mundo hispano-español, el mundo hispano, también acá el listado es incompleto. Me parece a mí que una figura emblemática podría ser José Ortega y Gasset, y el otro un gran educador y filósofo como Manuel García Morente. Y en Hispanoamérica me parece a mí que hay dos figuras emblemáticas. Ernesto Sábato, que hay que decir que la profesión original de él era un físico, ¿eh? Y fue uno de los primeros, no sé si es el primero o el primer latinoamericano que se doctoró en física atómica y trabajó en el laboratorio Curie en Francia, y después deriva a la literatura, y me parece que para estos efectos el libro clave acá es un ensayo brevísimo que se llama Hombres y Engranajes. Y yo digo que Sábatos tuvo la mala suerte de ser latinoamericano, porque si Sábatos hubiese sido europeo, hubiese sido tal vez una figura bastante universal. Aclaro que este texto de Sábatos es de 1951, apareció publicado en MC, y tiene una semántica que es muy parecida a la que aparece en un libro que es casi contemporáneo, de Martin Heidegger, que se llama La pregunta por la técnica. Son mismos temas, mismo abordaje, semántica parecida. Y hay otro gran latinoamericano, insisto, el listado es incompleto, que es, en mi opinión, Octavio Paz. Y en Chile también hemos tenido personas que han reflexionado sobre el humanismo. Me parece a mí que uno de ellos es Mario Góngora, Carla Córdoba, desde luego, que es una persona que aún está viva, probablemente frisando ya los 100 años, y uno de mis maestros, Joaquín Barceló, que dedicó gran parte de su vida a eso. También lo hizo mi otro maestro, Jorge Eduardo Rivera, pero Barceló se dedicó casi exclusivamente a esto, ¿no? Bueno, hay que ver qué ha pasado para que este menjunje humanista se haya debilitado tanto y esté casi ausente. Y aquí hay que poner ciertas cosas en perspectiva y me parece a mí rescatar algunas soluciones, ¿no? La pugna entre los imperativos racionalistas y las exigencias de la vida no es un descubrimiento de los teóricos de la escuela de Fichte. Los románticos de finales del siglo XVIII, que reaccionaron en contra de la Ilustración, fueron los primeros en diagnosticar perspicazmente ese antagonismo a partir de indicios sumamente embrionarios. Y me parece a mí que el más importante de ellos es Friedrich Schiller, con un texto que me parece a mí que es profundamente político, que es sus cartas sobre la educación estética de la humanidad, donde se establece un contrapunto entre lo que es el bárbaro y el salvaje, que para mí originalmente eran los mismos, pero el bárbaro es aquel que le da una importancia tremenda a la razón especulativa, a la razón formal, y el salvaje es aquel que es pura vena, puro corazón. Es como la persona que escribía el profesor Garay, y tal vez, visto por el lenguaje nuestro, sería la oposición que tenemos hoy día entre estos dos tipos humanos que están teniendo un protagonismo en el debate público y que se enfrentan a veces y que tienen muy pocas probabilidades de encontrarse. Tal es el caso del tecnócrata y del woke, en el sentido que Susan Neiman le da a esa expresión, ¿no? Y para Schiller, el bárbaro es más despreciable que el salvaje, puesto que no es insólito
que siga siendo esclavo de estas pasiones sin darse cuenta. Y es más condenable porque tiene algún nivel mayor de racionalidad y explícitamente hace una omisión de lo que son las consideraciones de prudencia, las condiciones humanas. Es muy poco nominalista el tecnócrata. Bueno, ¿qué tienen ambos en común siendo tan diferentes? Yo creo que la convergencia de estos dos tipos humanos es infierno asegurado. Tanto el uno como el otro son ramplones y por lo mismo emiten juicios toscos y actúan de manera brutal. Ambos carecen de filtros y de sentido de la distancia. Los dos carecen de sintonía fina y suelen ser obsecuentes. En definitiva, ambos son imprudentes, desprecian al espíritu y ningunean la complejidad del humano. Concretamente, el woke y el tecnócrata no son personas cultas, aunque posean diplomas universitarios y sean grandes consumidores y productores de papers. Ellos, el woke y el tecnócrata, son los íconos, me parece a mí, de la civilización tardomoderna, que se caracteriza, entre otras cosas, por una creciente propensión a la intolerancia, el fanatismo y la aversión. Y eso tiene su origen en una propensión que también está en el origen del mundo moderno y que se desarrolla durante la Ilustración muchísimo y hoy día llega al punto máximo, que es la tendencia al especialismo. Eso en todas las disciplinas, y cada disciplina se va segmentando cada vez más y se vuelve casi una cosa de un solo foco, no está presente esta visión de horizontes, ¿sabes? Y también aparecen disciplinas que se vuelven bastante arrogantes, bastante soberbias. Yo creo, lo digo con el debido respeto y no de manera tan categórica, aunque lo diga verbalmente de manera categórica, que puede ser el caso de los economistas que tratan de imponer su racionalidad a casi todas las otras disciplinas, no solamente a las humanidades, sino también a las ciencias biomédicas. Bueno, ¿qué ha pasado con la cultura humanista que le damos? Me parece a mí que está en muy mal pie. Bueno, efectuamos algunas consideraciones sobre la cultura humanista. Se supone que la cultura humanista es algo así como un emulsionante no solo de las relaciones interpersonales, también lo sería de la manera como nos relacionamos con nosotros mismos. Todo esto sería expresión en última instancia del modo como la cultura humanista concibe al ser humano, que no es un modo homogéneo, porque son diferentes tradiciones, ¿no? Con todo, vale la pena preguntarse si aún existe esa cultura humanista. Y en la eventualidad de que exista, ¿tiene todavía el vigor suficiente para incardinar el quehacer humano? A mí me parece que no. Día a día presenciamos el angostamiento, y agostamiento son las dos cosas, de dicha cultura en virtud de la expansión del utilitarismo y del economicismo. Dicho de otro modo, la lógica de la racionalidad instrumental ha arrinconado y disecado al humanismo. La cultura humanista que heredamos está muerta, o por lo menos muy deteriorada o desvitalizada. La civilización tecnocrática, o sea, la razón instrumental, la desarraigó de la vida, o si se prefiere, de la naturaleza. Si falleció, murió de anemia aguda a raíz de las estocadas sucesivas que le propinó la civilización industrial. La cultura está empotrada en la naturaleza, pero es diferente de la mera naturaleza. La cultura prospera sobre la naturaleza con la doble finalidad de potenciarla y controlarla. Por decirlo de alguna manera, la cultura domestica la naturaleza, en consecuencia, no exalta la rusticidad, tampoco aspira a aniquilarla. Bien podríamos decir que la cultura es un derivado de la naturaleza, de una naturaleza heñida, amansada, domesticada.